Ustedes elaborar un programa para calcular el sueldo de un trabajador a partir de las horas trabajadas en la semana y la clase a la que pertenece. Ok, entonces justo vamos a definir el escáner primero para empezar. Entrada va a ser igual a new scanner. New scanner vamos a leer desde el teclado con el system.in. Ajá, ya desde el teclado estás abriendo una instancia para que puedas escribir desde el teclado. Ajá, en consola, pero va a escribir, lo vamos a pedir desde el teclado, puede ser en consola. Ahorita lo estamos generando todo en consola para que veamos lo que pedimos y lo que va generando el proceso. Entonces, una vez que estamos en entrada, vamos a definir la otra variable. Es más, vamos a iniciar para que sigamos el mismo proceso. Vamos a declarar int horas va a ser igual a 0, va a comenzar en 0. Vamos a inicializar la variable en 0. Y justo a partir de estas horas es donde nosotros vamos a calcular. Entonces vamos a decirle ahora vamos a guardar la de horas en la variable de horas. Vamos a guardar lo que pida desde entrada. Entrada.nextInt y vamos a guardar, pero vamos a imprimir que nos dé ingrese las horas trabajadas, ¿ya? Una vez que ingrese las horas trabajadas, ¿qué le vamos a hacer? Ok, una vez que tenemos, pedimos y vamos a guardar en la variable horas. Ok, ingrese las horas trabajadas y ahora vamos a colocar todas las opciones para que pueda ver el usuario en pantalla lo que es, por ejemplo, vamos a decirle, le vamos a poner ingresa la letra a la clase que corresponda su salario mexicano, al grito de guerra. Sí, a ver, gracias a la letra de la clase de salario. Ok, entonces igual vamos a definir Sueldo, salario. No, vamos a definir, aquí sí vamos a definir un char. Aquí vamos a definir un char. El char va a ser va a ser clase, ¿no? La clase del sueldo. Clase, clase de sueldo. Ok, cuando la clase de sueldo vamos a definir, no, porque es un char. Sí. Es más, no lo vamos a definir, creo, porque no recuerdo bien. Según yo es este. Pero no vamos a definir. No, no. Vamos a definir char, inicializarlo. Entonces vamos a pedir, ahora sí, char. Bueno, no es char, es clase. Clase sueldo va a ser igual a lo que nos ingreses desde entrada. Punto next. Next, no. ¿Por qué next int? Ajá, next string. El next también nos lee el next string. Entonces justo vamos a leer next string. Pero justo tiene que ser next. No tiene que ser next. Punto.
Aquí vamos a convertir este string a char at, ¿ya? Y ese char at nomás va a traer una letra, que es en la posición 0. ¿Cuál es la que va a traer la posición 0? Ajá, lo que te ingrese en la primera letra. ¿De acuerdo? La otra vez me preguntaron que cómo podíamos ingresar un char. Ahí está, un char. Ponemos punto next y lo convertimos a un char at de entrada. Lo que nos está pidiendo lo vamos a char at para que nada más nos lee la posición 0. Cuando nos estemos leyendo esa posición 0, es decir que nos va a traer solo un valor. Ahorita no. Aquí le puedes poner lo que traiga la posición 1. Pero no, si nosotros nada más vamos a leer una letra, vamos a hacer la posición 0. ¿Por qué la posición 0? Porque en los arrays los índices empiezan en 0. No empiezan en 1. Es decir, un arreglo, una lista va a decir en qué posición está. La primera posición va a ser siempre en 0. El segundo valor ya es en 1. Todo lo que es tipo de arreglos, listas, eso igual poco vamos a ir viendo más adelante, pero los arreglos se inician en 0. Y listas todo en 0. Sí, cuando tú quieras convertir un string a charar, le vas a decir charar y cuál. ¿Por qué charar? Porque solo va a aceptar una letra. Entonces, ¿en qué posición? ¿Cuál vas a tomar como charar? Entonces, por eso aquí le está haciendo la 0, porque justo nomás vas a tomar la primera letra. Aunque tú le pongas una palabra, vas a agarrar la primera letra. ¿Ya? ¿Y por qué charar? Para que no marque error. Ajá, porque entonces la clase de sueldo solo llevar a clase, no. ¿Cómo? No, es que este es el nombre de la variable. Todo lo que vamos a definir aquí es el nombre de la variable. ¿Ya? Teniendo esta nombre de la variable, no nos puede importar lo que tenga. Aquí de hecho, más un char solo va a almacenar un carácter. ¿Ya? No puede almacenar más. Entonces, si queremos almacenar más de 2, vamos a usar un string. ¿Ya? Entonces el char es como un string, pero de una sola letra, por así decirlo, ¿no? Entonces igual aquí, nada más nos va a aceptar una letra. Entonces, ¿qué le decimos? Next va a tener un valor de string. Y cuando trae un string lo vamos a convertir a char art. Para que sea un char art o convertir a un char, tiene que ser una sola posición. Entonces de aquí le estamos mandando a la posición 0. La primera letra que nos introduzca va a ser esto. ¿Por qué? Porque justo les decía, en letras o en ir definiendo los índices de las posiciones de una palabra, todos van a empezar en 0 o una lista va a empezar en 0. Entonces el 0 va a tener el primer valor, por así decirlo. El índice 0 va a tener el primer valor, ya sea de una lista o de una palabra. ¿Sí? No importa porque le pones 0 o... No, aquí le puedes poner 1. Pero no, si tú le escribes una palabra, te va a traer el segundo carácter. ¿De acuerdo? Si quieren ese lo vamos a ir viendo después, pero Sí. ajá, lo que quiero es ahorita que aquí nada más va a traer un string. ¿Cómo que me puedes en uno? Sí, cuando le pones, digamos, A, o digamos, puedes decir, no sé. Ajá, es que por ejemplo, si tú le pones ABC, entonces cuando tú, por ejemplo, vas a escribir tú le vas a decir que esta es una palabra. ¿Qué va a hacer? Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Ajá, entonces tú le estás diciendo a la posición 0, ¿cuál va a tomar? Ajá. Y si nada más te ingresa sigue siendo posición 0. Y cuando tú lees 1, no va a existir. Ajá, cuando es la posición, ajá. Por ejemplo, si tú le pones 1 aquí, 1 y escribes esto, no importa que empiece con B, o sea, es lo que tú vas a escribir. Es más, le puedo poner mi nombre. Este va a ser el valor de lo que tú ingreses. Ok, entonces cuando tú le digas posición 0, vas a tomar este. Cuando tú le dices posición 1, va a tomar este. Cuando tú le pones este, o posición 2, es este. Ajá, el tercer valor y ya así. ¿Por qué? Porque, ajá.
Ajá, el uno. Y en este caso va a ser siempre, como nada más le vas a dar opción a uno, que es la posición cero. ¿De acuerdo? Por eso lo vamos a poner en posición cero para que siempre nos tope en la primera. ¿Ya? Ok, y ya está. Entonces, una vez más, vamos a imprimir lo que nos dé trabajo. Vamos a poner eh, A. Vamos a poner en mayúscula A. Dos puntos. O A nada más. A. Bueno, sí. A. Clase de trabajadores de la trabajadores de la clase A se les paga 100 la hora. 100 la hora, ¿ya? Este es como el menú que nosotros le vamos a dar al usuario. Entonces, justo. Ok. Son 4. Este va a ser la A. Este va a ser la B. Este va a ser la C. Y este va a ser la D. Ok. Clase A paga 100. Y vamos a poner 200, 300 y 500. No. Es que aquí es la descripción y justo es lo que tú le vas a indicar al usuario. Entre más entendible el mensaje hacia el usuario, va a ser mucho mejor. Ok, entonces teniendo entonces ingresa la letra en la que responde tu salario mexicano, pero esto lo vamos a imprimir antes, porque si no, no vas a ver a qué le va a pegar el usuario o qué es lo que va a calcular, ¿no? Sí lo leería, pero no vas a ver. Porque primero dice, ingresa la letra a la clase que corresponde al salario mexicano y luego te imprime el menú, como que no tiene tanto sentido, ¿no? Ok, entonces, una vez que tenemos esto, ajá, el título y el menú, pero, ajá, entonces en el switch vamos a ingresar lo que tenga clase sueldo, la clase del sueldo. Ok, entonces vamos a evaluar que, y aquí vamos a ya sea minúsculas a mayúsculas, nos dé lo mismo, ¿no? Entonces vamos a dar case A y vamos a ver case. Ah, bueno, aquí tiene que, como es string, case A y case con símbolos, case B. Case A, case B. ¿Ya? Entonces todos estos vamos a ponerlo con el break. ¿Ok? Quiero mayúscula A y aquí B. No importa, pero si al usuario se le ocurre poner en minúscula, evitamos un error, ¿no? Y que el programa lo siga trabajando sin problemas, aunque se equivoque. Entre más opciones le demos, mucho mejor. Me emocioné imprimiendo el uso.
¿Ya? Entonces dice que vale 100 la hora, 200, 300 y 500. Ok, entonces vamos a decirle que... Ah, pero tenemos que calcular su sueldo. Vale lo mismo. ¿Ah? Era mayúscula, no pasa así. ¿Cómo? Es que ayer en el donde vi pero es que ahí era más uno. Y también vamos a calcular su sueldo. Entonces vamos a iniciar el sueldo. Ok, sueldo. Entonces dice que sueldo va a ser igual a lo que tenga. Son 100. 100 por el número de horas. ¿Cuál es el número de horas? Es lo que estamos ingresando desde horas. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí en el break le vamos a decir. Sys out. Vamos a decir opción incorrecta. Opción incorrecta. ¿Ya? Ok, entonces igual hacemos sueldo más horas. En el caso de 2, también lo mismo pasa en el 3 y lo mismo va a pasar en el 4. Ok, nada más que aquí 200, 300 y 500. 500 le puse. ¿De acuerdo? Ok, opción incorrecta y vamos a imprimir. Sys out. Ahí tiene que ser fuera. Aquí tiene, este es del switch. Este de igual lleva su llave. Teniendo su llave, vamos a imprimir fuera el resultado para que nos imprima el sueldo. Pero justo si nosotros queremos Eso es que le pusiste un mayor. que no nos mayores menor. No, solo es un mensaje. Siempre lo que va en medio tú le puedes poner lo que quieras. Es un mensaje. No te va a imprimir nada. Este es un mensaje. Todo lo que lleva adentro no te va a hacer que una variable, que esto no. Todo es mensaje. No afecta si le pongo ese símbolo de mayor. Ahora vamos a imprimir. Aquí vamos para que no imprima como lo hicimos antes de cuando es default y luego te imprime, sino que cada uno te imprime aún la opción. Vamos a decir, el sueldo es igual a sueldo. Escribe igual, Igual. porque el sueldo es igual, tiene dos de mayor, mayor. Ah, no. Eso es decir, el valor de la variable, pues. Este es un mensaje. Este es mensaje. Este es mensaje, no importa. ¿Ya? El sueldo es. Y aquí, aunque le ingreses número incorrecto, ya no te va a imprimir como la otra vez. El sueldo es como el que le salió, ¿no? Que decía, bienvenido. El día es y no tenía valor, ¿no?
Entonces lo que vamos a hacer es imprimir los directos desde acá, aunque se repita. Pero así evitamos que siempre se imprima al final. ¿Ya? Entonces vamos a decirle... Ahí está. Dice ingrese las horas trabajadas, le vamos a poner 10 horas trabajadas. Dice trabajadores de la clase A se les paga así en la hora, B, C, y luego dice ingrese la letra a la clase que corresponde a su salario mexicano. ¿Ya? Y si le ponemos D, justo aquí ya me confundí, está en D. Pero como le dijimos que nos agregara en D minúscula o mayúscula, me lo calculó. Son 10 por 500, son 5000. ¿Ya? Volvemos a correr. Y dice ingresa las horas trabajadas. Ahora vamos a 10. Y ahora ahora vamos a poner la G. Dice opción incorrecta. ¿Ya? Ok, volvemos a correr. Y nos dice son 10 horas. Y ahora lo queremos en la C. Pero ahora lo vamos a poner en mayúscula. ¿Ya? Y también lo acepta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros indicamos que el case ya sea A o A en mayúscula va a ser las operaciones. ¿Ya? Ujú. Y aquí las opciones ya le estamos dando ya no en números, sino en letras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y este es el programita pequeñito que queda.